Así inicio la grabación. Bueno, perfecto. Ya estamos haciendo la grabación acá para que quede esta evidencia. Entonces, como la anatomía no se aprende explicándola, porque la anatomía no es una posibilidad de que yo la explico y ya me la explicaron, la entendí, se parece mucho a las matemáticas, de que uno aprende anatomía es practicándola. Quiero ya a los que están conectados, a los que están hoy ya acá listos, que tratemos de hacer un conversatorio, que hablemos de la anatomía, qué no entendieron, cuáles son sus preguntas o cuáles son sus cuestionamientos. Y para eso lo primero que voy a hacer es compartir pantalla por el otro lado. Un segundo. Y lo que voy a compartir es esta pequeña imagen que nos la dejaron, el profesor nos la dejó en el foro. Y entonces queríamos preguntar qué era lo que habíamos visto ahí o que le pusieran nombres. Algunos lo hicieron correctamente, espero haya sido por convicción, porque lo entendieron y no porque lo preguntaron y se los dijeron, sino porque lo entendieron. Pero entonces sí quiero que alguno, el que quiera, me vaya diciendo uno a uno y vamos corrigiendo si está bien o no está bien. Y pueda que algunos términos cambien de país a país, ¿no? La anatomía debería ser universal, es simplemente la forma cultural como nos acostumbramos a decirle a ciertos órganos. Entonces, no sé quién quiere ayudarnos con el número uno. Es como el. O no, empecemos de atrás. Bueno, sí, el uno, no hay problema. ¿Quién nos ayuda con el uno? Hola, no sé qué pasa, no sé si es que no me están escuchando. Hola, denme una señal de que, de que yo existo aún, aunque. Ah, Jorge me acaba de escribir la arteria pulmonar. Bien, Jorge, usted no ve, pensé que ibas a hablar y no que está. Muy bien, la uno es la arteria pulmonar, sí, realmente esta es parte de la anatomía, por donde entra el corazón, toda esta parte de la sangre ya oxigenada, ¿cierto? Tiene una tendencia más. En las imágenes que ustedes vieron ayer, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más explícito si ustedes me lo preguntan, pero por favor, somos muy poquitos, sabemos muy poquitos. Si me permiten verlos y conectarlos, sería fabuloso, sería genial poderlos, porque no sé quiénes se van conectando y no voy viendo esto. Listo. Entonces la número dos, que creo que era la que nos causaba un poco de. Ah, no, la dos todavía no es la que nos causa dolor de cabeza, pero ¿quién me cuenta que es la número dos? Muy bien, Raúl, muchas gracias por tu intervención. Es el tronco común de la coronaria izquierda. Entonces, la coronaria izquierda realmente no nace ya solita, sino nace un tronco, ¿listo? En inglés lo entendemos o lo vemos en algunos libros como leishmine, ¿listo? Este leishmine o tronco
común nos permite el nacimiento de dos arterias, la, la descendente anterior y izquierda y la circunfleja. Entonces vamos con la número 3. ¿Quién me dice cuál es la número 3? Raúl vuelve y me dice que la 3 es la circunfleja y la arteria descendente anterior. Sí y no. Cuando digo sí y no es porque la arteria, si es la arteria circunfleja, tienes toda la razón. En eso no te equivocas, pero no es la descendente anterior. ¿Cuál sería, quién me dice cuál sería la descendente anterior o qué numeral está marcada acá la descendente anterior? La número 5, correcto. La número 5 es la descendente anterior. Entonces, cuando nosotros estábamos diciendo que el número 2 era el tronco común de la coronaria izquierda, estábamos un poquito equivocados, porque ahí ya es la descendente anterior. Lo que pasa es que el tronco nos quedó, la imagen no nos permite ver claramente, el tronco nos quedó un poco más posterior, más atrás, y allá eso que vemos como número 4, ¿quién me dice que es? Según esta explicación que acabo de dar, el tronco está un poquito más atrás. Ya el número 2 es el tronco común de la coronaria izquierda. La número 5, bien, Natalie. Perfecto. Pero entonces la número 5 es la coronaria, la descendente anterior. ¿Listo? Claros hasta ahí. Entonces, la 1, ya sabemos cuál es. El 2, dijimos que era el tronco común de la coronaria izquierda, pero realmente no es el tronco común de la coronaria izquierda, ya es la descendente anterior, ya es descendente anterior, el tronco está muy más atrás, y si vemos, del tronco común de la coronaria izquierda se bifurcan dos arterias, usualmente. La descendente anterior, que acá la tenemos marcada con el número 5, y la circunfleja, que la tenemos marcada con el número 3. Entonces, la número 4 sencillamente es un nacimiento temprano, ¿cierto? De otra arteria, o sea, nace la descendente anterior y de ella nace otra arteria. Es una, llamémoslo una anomalía o no patológica, sino anomalía anatómica. Es una variante anatómica y nace una que la llaman, ¿quién me dice cómo se llama ese nacimiento temprano? Una variante anatómica, perfecto, Raúl, es una variante anatómica, pero esto tiene un nombre específico. Sí, puede ser una arteria diagonal, exactamente. Así la pueden denominar. Entonces hay que tener, no es fácil observarlo porque no vemos el tronco realmente. Entonces hubiera sido genial que nos hubieran podido compartir no solo esta imagen, sino compartirnos el tag para ver más atrás o más adelante, ¿cierto? Para poder entender de una manera más clara por qué esta es una diagonal, ¿cierto? Y nace de la descendente anterior y no nace del tronco, donde realmente en el tronco nace la descendente anterior y la circunfleja. Bueno, pero hasta ahora, perfecto, muy bien, me gusta que hayan entendido la imagen. Voy a irme a una diapositiva siguiente y quiero que empecemos a conversar, empecemos a compartir conocimiento porque no sé en esta parte de anatomía en qué se quedaron, ¿cierto? ¿En qué fueron? Yo tenía una tareita que les iba a compartir a ustedes, que quedé como la clase anterior pendiente de traérsela. Ya las busco, espérenme un segundo. Dice acá error.
Permítame, voy a... no sé. Y era algo que me habían preguntado la clase pasada, donde hablábamos de que, de pronto me salgo un poquito de la anatomía y les pido disculpas, pero era que tenía esta pequeña aclaración de la vez pasada, y era que como que no entendían muy bien qué era prospectivo, qué era retrospectivo y que era retrospectivo con modulación de dosis. Entonces les traje esto y alguien la clase pasada me preguntó que cuándo era lo más indicado para tomar el estudio prospectivo. Entonces yo les decía que era prospectivo simplemente, acá es el A, acá en este caso es el A, esta imagen la encontré en internet y me sirvió mucho, y entonces significa que prospectivo solo eleva el nivel de radiación en un punto específico. Mírenlo acá, antecitos de esta curvatura, de esta altimetría. Entonces, él solo va a irradiar en ese punto, pero para poder hacer un examen prospectivo significaría que tenemos una frecuencia cardíaca muy estable como la que vemos ahí, no se ven brincos ni nada, para estar seguros de que podemos adquirir las imágenes y que a la hora de hacer eh, las reconstrucciones respectivas y las nuevas eh, el BTR de la imagen no nos van a quedar saltadas o cortadas las arterias. Entonces, eso azulito que vemos en pantalla dentro del campo es el que vemos donde damos la dosis de radiación o donde captamos imágenes realmente dentro del movimiento del corazón. En el B, ese es un estudio retrospectivo, significa que adquirimos siempre, constantemente damos la misma dosis de radiación elevada, vamos irradiando y estamos adquiriendo un volumen. Esto aumenta la dosis de radiación, obviamente, ¿cierto? Esto ya nos aumenta por sí la dosis de radiación, va a ser mucho más radiación, pero nos va a garantizar en un momento determinado de poder adquirir retrospectivamente en cualquier punto. Entonces podemos decir que adquirimos acá, o adquirimos acá, o adquirimos en este momento. Entonces ya le vamos a decir el porcentaje. Entonces allá era cuando hablábamos que reconstruimos al 10, al 15, al 20, al 25, al 35, al 45, al 55, al 65, que el ideal siempre será el 65% para poder adquirir nuestra imagen. Ese es un retrospectivo. Pero existe un retrospectivo también, que es la imagen C acá, donde la modulación es con dosis. Estos ya son equipos más avanzados, casi todos lo traen, no puedo hablar de marcas específicamente porque no me las conozco todas, pero lo que hacemos es que tenemos una dosis de radiación mínima constante y hacemos un aumento de dosis en ciertos puntos específicos. Entonces, no es tan baja como el prospectivo, pero tampoco es tan alta como el retrospectivo, pero este también nos cumpliría los requerimientos del primero, tener una frecuencia cardíaca prácticamente totalmente estable. Totalmente estable, entonces eso nos ayudaría a mejorar nuestra reconstrucción, a mejorar nuestra imagen. ¿Listo? Esta era una de las imágenes que quería traer. Voy a darle la palabra a alguien que quiera preguntar alguna cosa. Esa era una pregunta de las que tenía de la vez pasada, pero volvamos a la anatomía. Entonces voy a dejar mi pantalla en blanco. Si requieren que yo vuelva y la monte, pues me avisan y yo vuelvo y desmonto, pero quiero saber, tengo dos personas en sala de espera, tranquilos. Listo. Entonces, ¿quién tiene preguntas? ¿Qué preguntas hay? Te escucho, Raúl. Hola. Bueno, creo que el que tiene abierto el micrófono en este momento es Robinson. Robinson, no sé si tienes alguna pregunta en específico. No, profe, no, señor. Acabo de ingresar a la clase y ya lo silencio. Muchas gracias.
Bueno, Pedro, necesito, a ver, ¿quién quiere preguntar? Necesito preguntas para poder empezar a desenvolver este encrucijado y esta temática. Cuando tenemos irregularidades patológicas o por presión del paciente se asusta o lo que sea, siempre entonces la primera recomendación sería retrospectivo. Sí, siempre que tenemos alguna anomalía, ya sabemos previamente que su frecuencia cardíaca puede cambiar en un momento determinado, en un segundo determinado, porque tiene arritmias, porque no está bien beta bloqueado, bueno, por muchas razones que no podemos nosotros como dominar o controlar en un momento específico. La idea es hacerlo retrospectivo, ¿no? Porque adquirimos todo el volumen. Ahora, si esa patología que tenemos previa no es tan grande, no es tan poderosa para pensar que de pronto sí funcione como de pronto no, que la podamos manejar con la respiración, que cuando hicimos el calcio score, la respiración no pudimos evidenciar que se mantuvo la frecuencia cardíaca dentro de un mismo nivel, pero que no deja de estar el problemita ahí que puede a cualquier momento aparecer. Entonces utilizamos una retrospectiva con modulación de dosis. Pero cuando ya sabemos que está brincando, que está haciendo cosas inesperadas, que inclusive hay pacientes que generalmente el 90% de nuestros pacientes con la apnea se sube la frecuencia cardíaca y a los 4 o 5 segundos empieza a estabilizarse. Entonces, si eso nos pasa, no nos preocupemos, hagámoslo retrospectivo total, ¿sí? No lo hagamos prospectivo, sino retrospectivo total, para estar seguros de que no va a fallarnos y que vamos a tener un buen equipo. Sí, nos va a subir un poco la dosis, totalmente de acuerdo, pero sería peor hacerlo prospectivo y no nos sirva y tener que repetir el estudio. Pues ya no solo vamos a incrementar la dosis, sino también vamos a incrementar la cantidad de contraste que le aplicamos a nuestro paciente, vamos a incrementar el tiempo de espera de nuestro paciente, bueno, una cantidad de causales terceras que nos pueden afectar mucho la calidad de nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, espero eso lo hayan entendido. Yo vi un chat, vamos a ver si nos preguntaron algo por chat. Ligia me pregunta que tengo problemas con mi compu, ¿puedo salir y volver a conectarme? Sí, Ligia, no hay problema, tranquila. Me avisas, yo estoy pendiente acá para poderte admitir a todos. Ya les estoy dando entrada a todos los que van llegando. Discúlpenme, pero es que es listo. Entonces, ahora sí, volvamos, retomemos. Preguntas sobre la anatomía. ¿Qué vieron ustedes que no entendieron? Aunque el doctor Honorio fue muy claro y el video, yo estuve revisando su clase y fue muy explícita, pero también explica mucho de que esa anatomía tenemos que aprenderla leyendo, viendo imágenes, comparando, ¿no? Obviamente muchos de ustedes ya hacen tomografía, y muchos de ustedes ya tienen esa experticia, llamémoslo así, esa experticia dentro del equipo y poder entender. Pero no sé, quiero escucharlos a ustedes para saber cuál es el punto de vista de ustedes o cómo se puede, cómo podemos tratar de ayudarles en esta parte. Bueno, no veo que salgan con preguntas. Yo voy a tratar de poner unas imágenes y vamos a tratar de ver algunas anomalías patológicas comparativas, ¿les parece? Esta es una imagencita que tengo en internet. Y esto ya es una reconstrucción. Ya aquí hicimos una pequeña reconstrucción y vemos que es un MPR.
Entonces, en este MPR curva, la arteria descendente anterior, la descendente anterior, muestra una placa no calcificada. No sé si la alcanzan a ver acá. Acá está la luz de la descendente anterior y vemos una placa no calcificada, ¿cierto? O sea, esa placa no fue cuantificada en el score de calcio. No se pudo cuantificar en el score de calcio, pero al ser una placa no calcificada, más o menos cuánto podríamos ahí decir, que tiene un 40%, afecta un 40%, algo así. Entonces, lo más seguro es que este paciente tengamos que enviarlo a otro examen, que es cateterismo. Entonces, vamos a ver esta misma imagen, pero vista desde el cateterismo. Entonces, para poder comparar la imagen anatómica de tomografía con la del cateterismo. Entonces, comparándola con el cateterismo, acá vemos que en el cateterismo sí evidenciamos una placa calcificada, dentro de esa misma, pero también está la placa no calcificada, que estábamos viendo nosotros. Cuando le hacen el cateterismo, esta es la imagen tomográfica desde otro ángulo, cuando le hacen el cateterismo, ven acá la estenosis que se forma. Entonces, está el diagnóstico, el micrófono abierto, por favor. El TAC es diagnóstico, pero el TAC no es, no nos permite reparar en el momento, hacer un tratamiento. Entonces, en el cateterismo, si lo podemos tiene el micrófono. Pilar, ¿eres tú? Ya, perfecto. Entonces, en el cateterismo vemos la lesión también, pero en el cateterismo sí la pueden corregir, ya que ellos son tanto diagnósticos como correctivos. ¿Cuál es la diferencia o qué viene al caso hablar de cateterismo si lo que estamos hablando es de tomografía cardíaca? ¿O para qué le hicieron esa tomografía cardíaca inicialmente a nuestro paciente? Pues sencillamente es que la tomografía cardíaca nos permitió llegar a ese diagnóstico sin ser invasivos, ¿no? Siempre habrá que tratar de ser lo menos invasivos posibles. Y la tomografía cardíaca nos permitió ver esa imagen, ¿cierto? Pero para poder ver más o menos otro comparativo entre la anatomía, voy a traerles acá otra imagencita para que ustedes la vean. Desde el TAC con un daño grande ahí, ¿cierto? Entonces, también es la imagen A, la ven acá, es un MPR curva que muestra una oclusión de la arteria circunfleja, ¿sí? Por placa mixta, de más o menos, ¿cuánto podríamos decir? O sea, hablamos de mixta, es porque es una placa blanda, mire, acá vemos la placa blanda, pero también vemos que tiene algunos puntos de calcio, entonces a esto lo denominamos una placa mixta. Entonces, ese fue el diagnóstico que pudo dar el radiólogo o el cardiólogo, el que haya leído este examen, sobre una anomalía o una patología en el estudio coronario hecho por TAC. Pero al lado tenemos la imagen B y C de la arteriografía. O sea, ya conseguimos con el TAC de corazón poder darle un diagnóstico para esa patología o esa sintomatología que estaba presentando a nuestro paciente. Entonces, este paciente también fue llevado a cateterismo y en la imagen B vemos cómo podemos ver esa arteria circunfleja totalmente perdida, ¿cierto? Obviamente ellos ya hacen un poco de procedimientos, entran con un catéter específico, hacen algunos alargues y tratan de eso. Y en la imagen C muestran cómo logran recuperar esa arteria. Lo ideal sería que este paciente, después de haber hecho este tratamiento de cateterismo, volviera a hacerse un TAC de corazón, ¿no? Pero pues no sé en sus países de origen, pero pues en Colombia el costo de un TAC de corazón es bastante elevado, entonces lo que menos queremos
es incrementar costos, uno, incrementar dosis, cuando ya vemos a través del cateterismo que fue corregida, y pues me imagino que la sintomatología del paciente también, la clínica que puede tener el cardiólogo también nos ayuda a entender que este paciente mejora. ¿Listo? Esta es otra de las imágenes que vimos. Voy a traer otra imagencita, voy a eliminar esta, poco a poco. Si alguien tiene preguntas, estoy acá atento a responderlas. Esto que estoy hablando, pues realmente acá debería ser un poquito más hablado, más de dinámica, pero veo que o entendieron muy bien la anatomía o no la entendieron. Entonces vamos a ver estas 4 imágenes para ver un poquito de la anatomía y de la patología que es. Entonces vamos con la imagen A, la primerita, esta primerita que tiene 2 flechas amarillas acá mostrándonos. Y es ya dejamos de ser MPR y volvimos a hacer una reconstrucción MIP. ¿Listo? Y entonces ya vemos acá como una anomalía patológica o anomalía. Mire que esta que vemos acá, la que está señalada por la flechita, esa es la arteria descendente. Pero la arteria descendente no está naciendo, como deberían hacer, del tronco de la arteria izquierda, sino que está naciendo directamente de la coronaria derecha. Miren, acá se ve, acá está la aorta, acá deberían hacer el tronco, por acá en esto, deberían hacer el tronco y del tronco salir la descendente anterior, pero no, la descendente anterior en este paciente específicamente nació de la arteria coronaria derecha. O sea, tiene un curso interarterial, así se denomina este cambio anatómico, y es que nace entre aorta y arteria pulmonar. ¿Listo? Va acá entre la aorta y la arteria pulmonar. Ese es el primer caso que vemos ahí, que quería traer para que ustedes lo vayan entendiendo y pues vayan asimilando esa anatomía que les enseñó el doctor Ornocho. En la imagen B, ya lo que vamos a ver es lo que llamamos una volumetría, una reconstrucción volumétrica, ¿cierto? Un BR. Es del mismo paciente, es el mismo caso anterior, demostrando el origen común de arteria coronaria derecha y descendente anterior. Entonces, miren que acá podemos ver que nace la coronaria derecha acá y que esta, que debería nacer por este ladito del tronco común de la izquierda, nace, tiene un mismo nacimiento de la coronaria derecha, nace de la coronaria derecha. Entonces, acá lo podemos ver en un MIP, ¿cierto? Máxima intensidad. Y acá lo podemos ver en una reconstrucción B. Vamos a ver este corte C que nos dice. Aquí ya es otra cosa lo que cambia. Ya lo que estamos viendo acá es un corte axial. Esto básicamente es un corte axial que demuestra que la arteria coronaria derecha, esta que es la arteria coronaria derecha, nace desde el seno coronario izquierdo, ¿sí? No nace de la aorta como debería nacer acá, mira acá, nace la derecha de la aorta, no, aquí ya no nace, esta que es la derecha no nace de la aorta como debería nacer, sino nace del seno coronario izquierdo, del tronco izquierdo. Esto se denomina curso interarterial, también se le denomina concurso interarterial. ¿Sí? Entonces, otra anomalía, otra diferenciación entre estos nacimientos de las aortas. Acá estamos viendo nacimientos patológicos. Y vamos a esta última, que también es este es un corte normalito. Este vuelve a ser un corte axial, pero en MIP, ¿cierto? En MIP, y muestra el origen de la circunfleja desde el seno coronario. Esta es la circunfleja, debería nacer del tronco y nace del seno coronario derecho. O sea, del nacimiento de la arteria coronaria derecha. Y con curso retroaórtico, o sea, que tiene un curso
hacia la parte atrás de la aorta, retroaórtica. Y esto es considerado de una manera benigna, o sea, no es patológico para el paciente. Puede ser muy común presentar eso y es común verlo, no todos los días, no sé cuántos casos, porque no tengo un estudio acá que me diga cuántos pacientes encontramos esto, pero en este último, a pesar de esto ser patológicos, este se denomina benigno o no patológico, o sea, no afecta a los pacientes. ¿Listo? Vamos a ver qué más podemos ver por acá. Hay muchas imágenes, pero tienen que entrar a mi clase, las próximas 2 semanas estará mi clase, donde empezamos a ver algunas anomalías, algunas patologías después de la adquisición. Vamos a ver esta imagen que también me gusta mucho, que también nos explica algunas cosas. Ahí les voy contando, ahí les voy mostrando. Si alguien tiene preguntas, yo no veo acá mi chat, pero me imagino que no tengo hasta ahora nada que ninguno hace preguntas. O sea, estoy un poco preocupado. Hacen falta las preguntas. No sé si es que o no me están escuchando, o fue muy claro y entendido todo lo que vieron con el profesor Honorio, o sencillamente no es tan claro. Entonces, podríamos buscar un par de artículos que les van a ayudar. En la clase que yo les voy a montar esta semana, vamos a enviar un par de artículos para que puedan leer y poderse meter en este tema. A veces no conocemos mucho. Bueno, estas tenemos 4 imagencitas también. Nos vamos a ver un poco más a ver el nacimiento de la aorta o las válvulas aórticas y de pronto algunas patologías que vamos a encontrar, ¿cierto? En esta primerita es un MPR, este es un MPR que demuestra la válvula aórtica bicúspide con RAFE en sístole, o sea, con RAFE es que está cerrada en la diástole, perdón, en sístole y en diástole. Hace el mismo, una variante anatómica de las válvulas aórticas, en este caso es una bicúspide, tiene 2. ¿Listo? En la B, acá lo demuestra, o sea, se ve ese RAFE, esta denominación de RAFE, tanto en sístole como en diástole, pero en este caso tiene el mismo, es una válvula también aórtica bicúspide, pero el RAFE solo se le ve en diástole. ¿Listo? No son más claras, pero bueno, vamos a ver. Esta C ya es un poquito más notoria y hacemos una reconstrucción. Eso ya, cuando hablemos de reconstrucciones, ya lo vamos a ver. Es una reconstrucción en 3 cámaras de diástole que muestra el área de falta de coaptación valvular compatible con insuficiencia aórtica. Entonces, mire esa falta, esa insuficiencia, lo que nos lleva a generar como una unión ahí no tan común, una comunicación no normal. Y por último, otro paciente con reconstrucción MPR es este, que muestra la válvula aórtica, la válvula cuadricúspide, o sea, tiene 4, ¿sí? En diástole con área de falta de coaptación central. Entonces acá en el centro hay un pedacito que no está captando bien. Puede ser por insuficiencia, puede ser porque las válvulas están como, mira que cambia el tamaño de cada una, bueno, varias cosas. Voy a mostrarles un poco en los cortes, en los diferentes cortes, aunque usted ya lo conoce. Y es una imagen de un tumor coronario que lo pudimos ver e identificar en una placa, pero cómo se ven esas lesiones. Fue denominado como un sarcoma intimal, ¿cierto? De la arteria pulmonar, no tanto de las coronarias, sino de la arteria pulmonar, que se origina desde el nivel de la válvula y se extiende a ambas arterias pulmonares. ¿Listo? Entonces, en la primera imagen, en esta que es un MPR, ¿están viendo? Acá. Esto
Es un MPR axial a la válvula pulmonar que muestra lesiones mamelonadas, o sea, como pequeñas lesiones, como, ay, se me fue ahora, como si tuviéramos trombos, donde comienza el tumor. Eso lo vemos en esta imagen. Mire, acá está la arteria pulmonar y vemos las lesiones mamelonadas como si fueran trombos. Acá también lo vemos en un corte axial, ¿cierto? Ya no vemos tan llenas, sino vemos todo. Mire que llenamos parte de la arteria pulmonar derecha, pero no llenamos ni el tronco ni la izquierda. Ya acá vuelve y se ve. Entonces, eso significa que hay una lesión ahí que no está permitiendo la visualización del contraste. También en un corte coronal lo vemos, acá miren cómo se ve la lesión, acá esto debería estar blanquito y lleno de contraste, pero no lo vemos. Y en un corte saginal, ¿cómo lo vemos? Entonces, esta imagen, más que entender la lesión que tiene, la traje o la busqué para explicarles cómo podemos ver una lesión o una imagen X desde los tres ángulos, tanto en la parte axial como en la parte coronal, desde el plano coronal y desde el plano axial. Mire la diferencia, verlo en un, perdón, sagital, verlo en un plano axial, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a nuestra vista, el plano axial, el plano coronal, ¿cierto? Y el plano sagital. Es la misma lesión vista desde los tres diferentes planos. Entonces, los invito a empezar a correlacionar, a poder entender, a poder diferenciar, por llamarlo así, qué pena con ustedes, está molestando este poquito, poder diferenciar la anatomía vista desde un punto de vista, desde un plano diferente. ¿Listo? Bueno, voy a ver acá una cosa, un segundo. Bueno, esta imagen no es que nos diga mucho, esta que voy a mostrarles ahorita, pero nos va a ayudar a entender un poquito cómo se debe ver la imagen, cómo debe quedar esa reconstrucción después de la adquisición, ¿no? El doctor Honorio les explicaba un poquito sobre esos parámetros, ya lo vamos a ver en una clase posterior, de todos los parámetros técnicos que tenemos que estar muy enfocados y muy cuidadosos a la hora de hacer un TAC de corazón para poder entender si nos quedó bien o no nos quedó bien adquirido o nos quedó de diagnóstico. Él les decía una frase que me gustó mucho y es que normalmente quedan bonitos, pero lo importante no es que tan bonito se vea, sino qué tan diagnóstico es, ¿no? A veces nuestros equipos no tienen una alta resolución o le bajamos la dosis un poco, pero entonces tenemos que mirar esos parámetros técnicos y no excedernos en bajar la dosis por minimizar la dosis y perder calidad del estudio. O no excedernos en subir mucha dosis porque se vea muy lindo, pero si no tenemos calidad, o sea, no tenemos, tenemos calidad, pero también estamos abusando de la dosis de mi paciente. Entonces, sí, una buena técnica y que se vea bonito, pero eso no significa que radiemos indiscriminadamente a mi paciente. Bueno, acá tenemos dos reconstrucciones. La reconstrucción A es esta. Acá vemos un poquito de la derecha y vemos, la denominan cuatro cámaras. ¿Por qué cuatro cámaras? Porque podemos ver tanto aurícula izquierda, aurícula derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Listo? Esto es anterior, esto es posterior. Siempre debemos ubicarnos. Él les mostraba algún lado que siempre era ideal no dejar estas imágenes tan cerradas, sino tener factores o cosas de referencia para poder entender. Entonces, ¿qué factores de referencia? Tener claro, por ejemplo, qué es anterior, qué es posterior, qué es izquierdo y qué es derecho, para podernos guiar que estamos bien. Entonces, y este sagital, este es un corte, podríamos denominarlo coronal, aunque es un oblicuo realmente,
Y en esta reconstrucción acá, que parece un sagital, más bien un sagital, podríamos ver dos cámaras, ¿no? Dos cámaras que ya sería más el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. ¿Listo? Ya deja de ser ese cuatro cámaras que podríamos diferenciar acá para hacer dos cámaras. Estos están adquiridos básicamente en diástole. Y ya tiene algunos diagnósticos, pero eso no vamos a profundizar hoy porque no es el tema hablar de los diagnósticos. Y en el diagnóstico de este paciente realmente es una hipertrofia apical, o sea, tiene una lesión apical, ¿cierto? Donde no hace un llenado, sino tiene una hipertrofia apical asimétrica, o sea, no tiene una forma congruente. Los médicos, espera a ver si me acuerdo cómo se llama una hipertrofia apical asimétrica con configuración de las de espadas. Así lo denominan los cardiólogos a este tipo de lesión. Pero bueno, como les digo, no venimos hoy a profundizar en eso, sino venimos a hablar más de eso. Bueno, no sé, alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. Vamos a eliminar esta imagen, vamos a traer otra acá. Estas imágenes obviamente no son tan bonitas, pero bueno, vamos a tratar de que nos ayuden. Acá tengo esta figurita que encontré en internet, acá mismo nos dice cuál es la definición. Están un poco pixeladas, no sé si las vean, pero es cómo podemos diferenciar o cómo podemos ver un stem a una placa. ¿Listo? Entonces, acá endoprótesis vascular, un stem. Esto que vemos acá no es una placa, es un stem coronario que ya tenía previamente puesto mi paciente. Esta es la coronaria descendente anterior. Acá está el tronco. Tiene una placa en la circunfleja, pero tiene un stem en la descendente anterior. Entonces, ojo, una de las causales, yo les decía hace unos días, una de las cosas que teníamos que tener claro a la hora de trabajar o a la hora de hacer un examen es tener ese conocimiento previo, anterior, si a este paciente ya le han hecho algo, y no llegar a hacer un examen, encontrar un stem y no sabíamos que había un stem y creer que es una placa calcificada, ¿cierto? Y claro, la vemos bien metidito dentro de la arteria, está tapando la arteria totalmente. No, realmente es que es un stem y ese stem nos da la misma imagen hiperlúcida. Entonces, ojo con eso. Estar seguros de que en la entrevista previa que le hagamos a nuestro paciente no tengamos problema con este tipo de cosas. Listo, bueno, voy a buscarles otra imagencita. Estoy esperando alguna pregunta. No sé. Nuestro estudio coronario lo que busca es ver básicamente la anatomía coronaria. O sea, la función del corazón, ¿cuál es? Bombear sangre, recibir sangre no oxigenada, enviarla a los pulmones, que se oxigene, volver a él y él volver a... Bueno, ya leo tus preguntas, Raúl. Déjame terminar acá. Volver a enviar esa sangre a todo el cuerpo. Pero él también necesita alimentarse. Entonces, ¿cuáles son las arterias principales de él? ¿Y qué son las lesiones que generan la falla o el paro cardiorrespiratorio o la lesión del miocardio? Y es que haya una lesión, que haya algún tipo de lesión en las arterias propias de él, las que alimentan el propio corazón. Bueno, acá vamos a leer dos preguntas que nos hizo Raúl. Gracias, Raúl, por tus preguntas. Y dice, referente a la última clase, en cuanto a los requisitos para una angiocoronaria, ¿cómo sería la realización del procedimiento en caso de pacientes pediátricos? Y con sedación, ¿se tomarían los mismos requisitos, así como el paciente adulto, o hay alguna variación desde la preparación del paciente hasta la realización del procedimiento? Bueno, Raúl,
eso lo vamos a ver un poquito más adelante en mi clase, esa diferenciación entre la angiocoronaria y la angiocoronaria en pacientes adultos y la angiocoronaria en pacientes pediátricos. Generalmente hay dos cosas que diferenciamos acá, que quiero que lo diferencien ustedes. El primero es que la angiocoronaria en adultos está enfocada a ver lesiones, calcificaciones, malformaciones de las arterias coronarias en un paciente que probablemente tiene obesidad, que probablemente ya tiene enfermedades como hipertensión, que tiene enfermedades como diabetes, ¿sí? Entonces ya tiene una lesión previa, unas lesiones que han venido marcando dentro del tiempo. Son pacientes adultos, ya más adultos, 40, 50, 60 años, ¿cierto? También buscamos enfermedades, ¿cómo se llamarían esas? Enfermedades que son hereditarias, ¿cierto? Fueron heredadas y estas han venido transcurriendo y progresando a medida que están. Cuando hablamos de niños, de infantes, generalmente, muy rara vez, si he hecho uno, no he hecho dos, son entre 6 y 14 años, es muy raro encontrar una enfermedad, a menos que sea alguna anomalía patológica, ¿cierto? Alguna variante anatómica. Pero en los niños sí nacen con bastantes enfermedades coronarias, los bebés, ¿cierto? Y estos en sus 3 primeros años de vida van a estar operándolo, haciendo el tratamiento y existen el cáncer de Kawasaki, existen malformaciones, malformaciones arteriovenosas, bueno, una diferencia. Entonces, aquí ya no estamos buscando una enfermedad coronaria, ¿cierto? Porque un bebé todavía no ha comido demasiada grasa, no se ha generado calcio en sus arterias, todavía ese tipo de patologías no lo estamos buscando. Generalmente en los bebés les hacemos TAC porque tienen una enfermedad coronaria causada por una malformación arteriovenosa, ¿cierto? Entonces, ese es el primer gran diferenciador entre un TAC para un adulto y un TAC para un niño. Usted me dice en la pregunta, con sedación, sí, necesitamos sedarlo porque lo primero que entendemos cuando queremos hacer un corazón es que tenemos que bajar la frecuencia cardíaca, que tenemos que manipular a mi paciente de una manera bien dicha, manipular o terapiar de manera que tome aire, lo sostenga, bueno, que tenga algunas características que nos ayuden y el bebé no nos va a ayudar con eso. Entonces tenemos que hacerle una sedación o hacerlo bajo anestesia. Esa anestesia nos va a ayudar a lograr las apneas y a regular ese corazoncito, ya que recordemos que la frecuencia cardíaca en un adulto la podemos tener 70 y lo ideal es bajarla a 60, pero en un niño, en un infante menor a 2 años podemos tener frecuencias cardíacas hasta el 120 porque la velocidad de su corazón es muy alta. Entonces, al tener esa frecuencia tan alta, pues nos va a afectar un poco el desarrollo de nuestros estudios. Entonces, con medicación, con apneas, podemos bajar un poco más esa frecuencia cardíaca en el niño. Que si tiene una preparación diferente, bueno, realmente la preparación es la misma. Acordémonos que cuando hablamos de preparación, teníamos que tener en cuenta el examen de la creatinina, tener un ayuno de 6 horas mínimo, ¿cierto? Y bueno, estar seguro de que no sea alérgico al contraste, pero pues eso no lo podemos saber sino hasta que lo inyectemos. Entonces, la preparación va a ser la misma, empezando porque anestesia va a ser un poco más rigurosa, ¿no? El anestesiólogo, si no tiene un ayuno de 6 horas, él no va a entrar a anestesiar. Entonces, lo que tenemos es un poco más de seguridad a la hora de hacer nuestro estudio porque tenemos el apoyo clínico del anestesiólogo y eso es un apoyo moral impresionante tenerlo ahí al lado porque él nos va a manejar la apnea en el momento preciso, vamos a estar seguros de eso. Pero, pues, obviamente, el TAC del niño, no tengo una imagen acá, ya acabé de anotar eso, tarea para la próxima es traerles una imagen de corazón pediátrico para poder entender cómo es la reconstrucción. Ahí lo difícil, lo que nos ha causado dificultad no es adquirir el examen, realmente el examen, lo que tenemos que jugar con el examen es el tiempo. Ya dijimos que el corazón del niño va mucho más rápido,
Entonces tenemos que jugar con el tiempo en que ese contraste llega a su corazoncito. Y puede ser, generalmente tenemos que disparar el estudio, activar el examen y mandar el contraste al mismo tiempo, porque la velocidad de inyección puede ser de 1,8, un caudal de 1,8 milímetros por segundo, entonces la dosis de contraste es muy poquitica, va a llegar muy rápido al corazón, entonces casi el mismo tiempo que demora el delay, el tiempo de espera de un equipo normal, que son 4 o 5 segundos, es el tiempo que se demora en llegar el contraste al corazoncito. ¿Listo? Planificar muy bien la dosis que le vamos a dar dependiendo del peso del paciente. Acuérdense que en adultos dijimos que son más o menos 1,5 centímetros cúbicos de contraste por kilogramo de peso, pero pues, si ya teníamos pacientes muy obesos, pues tampoco vamos, si pesa 120 no le vamos a poner 180, ponemos 100 máximo. En niños sí tenemos que utilizar 1 a 1,5 centímetros por kilogramo de peso, muy bien marcado. ¿Listo? Entonces eso es, vamos a ver qué más pregunta acá desde la preparación y la realización del procedimiento. Seguimos haciéndolo muy similar, utilizamos el bolus o el bolus tracking, el teaming bolus en otra marca, el Smart Pre, como lo llamen en cada uno de los equipos que ustedes utilizan. Lo vamos a utilizar lo mismo, solo que el tiempo de adquisición va a ser muy rápido. Entonces, en algunos casos es preferible no utilizar el teaming porque es tan rápido que no alcanzamos a pensar, entonces simplemente utilizamos el tiempo del mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a ver qué creo, no, mensaje directo. Listo. Espero, Raúl, haberte podido contestar tu pregunta. Yo sé que en unas futuras clases que veamos, vamos a empezar a aclarar un poco más este tema. Hoy estábamos hablando un poco más de la anatomía, y por eso estaba yo mirando que las imágenes anatómicas. Entonces, pero espero en el futuro poder responderle mejor tu respuesta con respecto al corazón pediátrico y al corazón de adulto. Pero básicamente tienen el mismo componente, solo los mismos cuidados, solo algunos que varíen de metodología. ¿Listo? El tamaño, la dosis, esas cosas son las que tenemos que tener muy presentes a la hora de hacer un estudio para un niño o para un adulto. Bueno, muy bien. No sé quién más tenga preguntas. Ya vamos completando una hora, empezamos muy a las 8, son las 8:55, pero quiero escucharlos un poquito ustedes. Permítanme escuchar sus voces, verlos en pantalla un poquito, saber si esto que estamos viendo es de interés, si no es de tan interés, qué quieren saber, porque yo les dije la vez pasada que me dejaran en el foro preguntas que tuvieran. Déjenmelas en el foro, yo no les prometo que les voy a traer la respuesta a todos, porque pues, si me dejan 200 va a ser muy difícil leerlas todas, pero sí les puedo decir que vamos a tratar de entender un poquito más cómo poderles responder estas preguntas, cómo poderles aclarar estos conceptos, cuáles son sus dudas. Si nosotros no conocemos cuáles son sus dudas, no sé cómo enfocar la clase. La he hecho como 2 o 3 veces, les cuento, y cada vez encuentro, no quiero enfocarla por allá, quiero enfocarla por acá, pero me hace falta poder escucharlos un poquito a ustedes. Espero cuando sea la clase mía, no es esta semana, sino a partir de la próxima semana, poder interactuar un poco más en el foro. Trataré de hacer una reunioncita, una webconferencia para que ustedes la tengan clara, entiendan un poco mejor, poder entender un poquito más de claridad de estas cosas y poder ser un poquito más asequibles a ese conocimiento que ustedes están buscando y a esa necesidad particular de cada uno de ustedes, ¿sí? Acá tengo casos, no sé si hoy hay médicos, pero hay casos donde el médico necesita alguna característica y por eso entró a este curso. Hay algunos que ya hacen TAC de corazón y lo que quieren es mejorar esos tips principales para mejorar esa calidad en su estudio. Y ahí, como lo decimos acá en Colombia, ir a la fija, ir a la segura, no fallar y ser siempre como el top en los exámenes coronarios, cómo cambiar o qué cambiar
en el momento en que yo llegue y hago el análisis de mi paciente. Otros simplemente hacen TAC pero no han hecho coronario, entonces tienen que empezar de cero y tener muchos cuidados y entender qué es, cuál es la temática, cuál es la forma de hacerlo correcta, por dónde debo empezar y en qué debo dar claridad. Bueno, cosas como esas. Algo otros van más por las diferentes variantes, cómo enfocar lo que yo quiero hacer dependiendo del tipo de equipo que tengo. Entonces, es bueno saber eso de ustedes porque yo conozco sus dudas, si yo conozco sus inquietudes, si yo conozco todas esas curiosidades que acá no me aparecen, que no tengo claro, entonces puedo enfocar esa información un poquito más personalizado a lo que ustedes requieren y a lo que ustedes necesitan. Bueno, no sé, démosle campo, al menos una pregunta, al menos que hoy conteste una pregunta para poderme ir un poco más tranquilo. Bueno, ya creo que tengo una pregunta acá, estoy viendo en el chat. No, nada, la misma pregunta que me había habilitado. Bueno, los invito entonces, ya que no hay preguntas, los invito a leer la anatomía, a seguirse conectando con nuestras clases, a agradecerles nuevamente en nombre de Anatoimagen estar acá en este curso. No sé si ha sido claro, esperamos cada día poderles dar más información y que se sientan orgullosos de haber hecho su estudio y que cuando se sienten frente al equipo sientan esa sensación y esa adrenalina de hacer un TAC de corazón o un TAC de coronaria de la mejor manera posible, que es de una manera muy diagnóstica, que quede con calidad, que ya empiecen a ver parámetros como listo, ya lo hago bien, pero ahora quiero bajar un poco la dosis, quiero mirar cómo minimizar contraste para optimizar calidad. Bueno, todas estas cosas para poder mejorar. Hoy les agradezco infinitamente el que hayan estado aquí conectados, el que hayan estado hoy aquí conmigo, el que hayan estado tan atentos escuchándome. Voy a dejarlos con una última imagen que tenía acá. Me encantaba también, pero pues... Creo que Wendy tiene una pregunta en el chat. No te escuché, no fue claro. Wendy posteó una pregunta en el chat. Bueno, Wendy me acaba de preguntar. Buen día, profe, ¿la adquisición retrospectiva es secuencial o es helicoidal? Bueno, siempre será secuencial. No tenemos, siempre será una sola secuencia. Aquí ya no hacemos corte a corte, sino hacemos todo el barrido completo. Siempre va a ser muy rápida, siempre va a ser secuencial. Bueno, en este caso no sería secuencial, sino helicoidal, perdón. Secuencial es corte a corte, sección a sección. Acá siempre va a ser un barrido helicoidal. Lo que pasa, si quieres ahorita te vuelvo a poner la imagen inicial, tú me dirás, es que el equipo aumenta la dosis, el equipo aumenta la cantidad de energía que le pone el rayo para mejorar esa adquisición en ciertos puntos. Entonces ya permítame, yo les iba a mostrar esta imagen, pero creo que ya vamos a dejar eso clarito para que lo entiendas. Acá encontré la imagencita. Acá. Esta era nuestra imagencita que teníamos inicialmente. Entonces, siempre vamos a estar adquiriendo, ¿cierto? El equipo va a estar girando constantemente, no va a ser un paro como hace el secuencial, que para y adquiere otra imagen, no, él está adquiriendo todo el tiempo, pero la energía en el prospectivo, que está acá, solo la enfoca en ciertos momentos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en tiempo entre este disparo y este disparo? En tiempo, no en disparo, perdón, porque él siempre está disparando. ¿Cuál es la diferencia entre este aumento de dosis y este? Son milésimas de segundo. Eso es, la velocidad del corazón es la que la da. Entonces es helicoidal, a pesar de que aumenta la energía en cierto momento. En este B está helicoidal,
dando la energía al máximo durante todo el tiempo. Y acá también sigue siendo helicoidal, porque mire, siempre hay energía, siempre hay adquisición, solo que aumenta un poco más la energía en cierto momento. Pero el disparo siempre va a ser helicoidal. No se piensa. Espero que te haya contestado tu pregunta, Wendy. Perfecto, Wendy. Bueno, muchachos, una última invitación. Revisar la anatomía, hacer comparativa, como lo dijo el doctor Honorio, siempre mirar la anatomía en un libro, mirar el estudio para poder comparar y saber realmente qué es cada cosa. Preguntas que tengan, no importa, envíenlas en el foro. Esta grabación la voy a arreglar y subir en el transcurso del día, pero revisen siempre la anatomía y cualquier pregunta o inquietud que tenga, envíenla por el foro y con mucho gusto será contestada. Lo primero, segundo, agradecerles su tiempo, estar acá, ese deseo de aprender, ese deseo de ser mejores en esta área. Eso nos motiva a seguir haciendo más componentes y ayudas pedagógicas para mejorar. Dudas, inquietudes, sugerencias que tengan son bienvenidas. Para nosotros escuchar de ustedes esa información es fundamental porque nos ayuda a saber cómo podemos plasmar todo ese conocimiento y que a veces no entendemos. Entonces, sus preguntas son fundamentales. Sigo insistiendo, cualquier pregunta que tenga, cualquier duda o inquietud, por favor hágamelo saber para yo poder enfocar esa clase que viene próximamente dirigida a esas necesidades particulares que tienen ustedes. ¿Listo? Muchas gracias a todos, muy amable. Voy a dejar acá de compartir. Perfecto. Si me ven, eso. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá. Vamos a ir finalizando. Si alguien tiene algo más que preguntar, pues nos escuchamos. Si alguien quiere despedirse, es agradable escuchar su voz, eso es importante para mí. Bueno, muchas gracias. Vamos a revisar la documentación y bueno, cualquier pregunta ahí te estaré molestando y gracias por compartir el conocimiento. No, para mí será un placer poderles ayudar en esas preguntas.